Siempre es bueno bendecirnos de nuevo. ¿Cuántos están agradecidos con Dios esta semana? Aleluya, los cambios se están viendo ya más pronunciados, el frío ya se siente, las hojas ya están de muchos colores y están a punto de caerse. Qué lindo es Dios, como todo a su debido tiempo nos deja disfrutar de su plenitud, amén. En serio, de todo corazón es un bello tesoro para mí, una persona que crecí en el desierto y lo único que conocía eran, ¿cómo se llama? Tumbleweeds. Vamos. Qué lindo es estar aquí y poder ver el cambio de las temporadas. Y así es nuestros días. Ya se fue. Bájale al vivo. Así es también nuestros días. Hay a veces momentos en nuestros días de que hay un poquito de dolor. Pero en el contexto de todo, podemos ver que Dios es majestuoso. La noche resalta el día, el dolor resalta el alivio, la enfermedad resalta de que Dios nos sana. Amén. Cuando dicen el Señor. Todo en su debido orden, de acuerdo a la voluntad de Dios, es perfecto. Yo quiero que abran sus Biblias del libro de Amós, capítulo 1, manténgalo ahí abierto y vamos a entrar de un solo a la palabra de hoy para ver si, yo sé que las noches ya se están apoderando del día más temprano. Antes eran las 8:30 y todavía había luz, ahorita ya son las 5, ya se está oscureciendo. Entonces, para no despedirnos muy tarde, aunque tenemos buen tiempo, veo que son las 9, gloria a Dios, quizás al final terminamos con unas alabanzas. Vaya el libro de Amós, para aquellos que no saben dónde está en el Antiguo Testamento. Amós es uno de los profetas menores, está como al final del Antiguo Testamento, después del famoso libro de Joel. Vamos a hablar un poquito acerca de ese personaje, un poquito acerca de su mensaje, que lo miro tan relevante y tan al día presente. Hacemos una oración para pedirle a Dios que nos guarde, que nos ayude, que nos dé oídos para escuchar su palabra. Padre Celestial, gracias, oh Dios, en esta hora te damos por el privilegio de poder congregarnos en tu iglesia. Estamos aquí, oh Señor, no por voluntad humana, aunque eso pareciera de ese modo. Estamos aquí por tu voluntad, oh Dios, porque tú lo quisiste de esta manera. Te pido, oh Señor, que en los siguientes minutos seas tú quien hables a tu pueblo, que hables en nuestras vidas, oh Señor, y que podamos sustraer alguna verdad, algún principio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Libro de Amós, y quiero darle un poquito de contexto antes de entrar al libro de Amós. Como vemos, los demás libros proféticos, el libro toma el nombre de su autor, corresponde al autor de Amós. Amós es un nombre en hebreo derivado del verbo amas, que significa cargar. Por lo tanto, el nombre significa el que lleva una carga. Digo conmigo, el profeta. Digo conmigo, el profeta es el que lleva una carga. Y lo vemos en su propio nombre. Lo vemos también con los demás profetas, donde el profeta Jeremías, cuando Dios lo llama a la profecía, Dios le dice al profeta Jeremías, prepárate porque las palabras que voy a poner en tu boca y lo que voy a darte a ti para que tú le des al pueblo, van a ser palabras tan duras que el mismo pueblo mío te va a resistir. Pero ten por cierto de que tú tienes dos opciones: o les predicas mis palabras y ellos te resisten, o tú les predicas dulces palabras y yo te resisto. Pregunta, ¿qué prefiere usted? ¿Que un hombre le resista o que Dios mismo le resista a usted? Sabemos claramente que el hombre nos puede hacer algún tipo de daño. Él quizás nos puede difamar en el trabajo, él quizás nos puede tocar el cuerpo, y él inclusive puede ponernos en prisión. Pero Jesús mismo nos dijo: no temáis al que mata en el cuerpo, sino temáis a aquel que después de matar el cuerpo puede echar el alma al infierno. Y solo hay un juez en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No es Satanás, sino es Jehová, Dios de Israel. Él es el que tiene el poder para juzgarnos. Entonces vemos que en el libro de Amós
tanto en su nombre como en el mensaje, que vamos a ver sencillamente un vistazo pequeño. Es una palabra que realmente pone una severa carga sobre la vida de Amós, porque Amós es una persona, como lo vamos a ver, que realmente estaba desinteresado. En otras palabras, no desinteresados emocionalmente, sino que sencillamente no era su llamado la profecía, pero Dios lo agarra, Dios lo aparta y le lleva un mensaje que ciertamente es un mensaje que termina haciéndolo enemigo del propio Estado de Israel. Y como cristianos, yo me estoy deteniendo un poco en este punto, pero esto es importante. ¿Cuántos aquí se consideran cristianos? ¿Cuántos aquí han profesado la fe cristiana? Yo quiero que usted sepa que por más benevolente y por más placentero usted sea como persona, el mensaje de Cristo nos pone como una carga sobre el mundo. Porque el mensaje de Cristo no da alternativa al incrédulo. El mensaje de Cristo es un mensaje que resultará en vida o resultará en muerte. Resultará en salvación o resultará en condenación. Es imposible llevar el evangelio de buenas nuevas sin tener primero que correr el riesgo de ofender y de ser una carga. ¿Cuántos dicen al Señor? El nombre de Amós entonces nos da ya un sentido acerca del mensaje que Dios le da al profeta de Amós. El resumen de la vida de Amós está en el capítulo 7, versículos 14 al 15. Vaya conmigo rápidamente, Amós capítulo 7. Vamos a estar leyendo varias secciones, no se tiene que poner de pie, sencillamente mantenga allí su vista. Nos da aquí un pequeño relato acerca de quién es Amós. El capítulo 7, versículos 14 y 15 dice... Estoy leyendo la Nueva Traducción y dice: entonces Amós le respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de higueras silvestres. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. Sabemos entonces, de acuerdo a su propio testimonio, que lo vemos también en los primeros versículos del libro de Amós, que él era un boyero, era decir, un pastor de bueyes, y también recogedor de higos silvestres. Él vivía en una ciudad o en un pequeño pueblo llamado Tecoa, que está al sur de Belén, está al sur de Jerusalén. Queda la impresión de que aunque era pobre, no era pobre del todo, era una persona como diríamos hoy, una clase media. Es decir, tiene su propio negocio, es un empresario en un cierto sentido. Entonces, ni es tan pobre que goza ciertos placeres, una cierta vida social afluente, pero tampoco es muy rico, que es parte de la clase elite, ¿me están entendiendo? Sino que sencillamente está como en esa clase de mitad, ni los pobres lo aceptan ni los ricos lo aceptan. Pero esto le da a él un buen punto para conocer bastante lo que está pasando en la crisis social y cultural de su tiempo, porque él puede asociarse tanto con los pobres como con los ricos. Entonces él tiene un buen sentido de lo que está pasando en su mundo. Por ejemplo, si usted fuera un hijo de padres ricos, estoy hablando sumamente ricos, multimillonarios, millonarios, y usted fuera una persona rica, usted difícilmente va a poder experimentar, quizás lo puede ver, pero quizás difícilmente usted ha experimentado lo que es la vida de un pobre, la vida de una persona que realmente depende de su cheque. Pero también, si usted es una persona demasiado pobre, usted realmente no sabe lo que es una vida fluente, una vida de altos estatus. Él está como en el medio. Él nos explica entonces esto. Es importante que usted entienda eso, porque después al final del sermón voy a tratar de traerlo al día de hoy. No era un hombre instruido como profeta, como lo vemos aquí. No era una persona que fue a la escuela de profetas. Acuérdense que los profetas Elías, los profetas Samuel, los profetas antes del tiempo de Amós ya habían establecido escuelas de profetas. Y si usted quería ser profeta, usted tenía el llamamiento de profecía, de profeta, usted tenía que ir a la escuela, que estaba en ciertos lugares como Jerusalén en el sur, y en el norte estaba en Betel, que era la capital religiosa del imperio del norte de Israel. Él no recibió ninguna instrucción formal. Él sencillamente era un boyero, era un campesino, una persona cuyo único interés era proveer para él y para su familia. ¿Cuántos dicen amén al Señor? No se había preparado en ninguna de las escuelas de su día. Como sucedió con Amós, los que tienen relativamente escasa instrucción y han disfrutado de pocas oportunidades para instruirse, cuando son elegidos para efectuar una obra grandiosa para Dios, comprueban que la excelencia del poder básicamente no está en la preparación formal, sino que está en Dios el que llama. ¿Cuántos dicen en el Señor?
Y así como Dios llamó a muchos, como a Saúl, a Gedeón, así como Dios llamó al mismo Abraham, que dice la historia judía que el padre de Abraham era alguien que hacía esculturas, imágenes de individuos. Así a veces Dios nos incomoda. De repente tú ahí tienes tu negocio de grama, tienes tu negocio de pintura, allí de repente tú tienes tu negocio de carpintería, te está yendo bien. No te está yendo tan bien de que estás holgado, ni te está yendo tan mal que estás maldiciendo, sino que sencillamente te está proveyendo todas tus necesidades. Tienes un buen estatus, estás bien, tus necesidades están satisfechas. Y de repente Dios viene, te incomoda y te dice: hey, tengo un mensaje que quiero que lleves a mi pueblo. ¿Cuántos me están escuchando? Hermanos, eso es un gran reto, porque ¿para qué meterse en líos ajenos? Señor, ¿para qué necesita ser enviado? Es lo que le pasa a muchos misioneros. ¿Cuántos misioneros yo he conocido? Por ejemplo, tengo un misionero conocido que él mismo salió de la iglesia Puntos de Gracia, Grace Point Gospel, después pastoreó en Havestro, Bricktown Gospel. De repente Dios le puso en su corazón y él y su esposa vendieron su casa, vendieron todo lo que tenían y se fueron a Shell, Ecuador, y estuvieron allá por varios años. Es incómodo, nos incomoda porque tenemos una cierta comodidad económica, materialística, y no queremos entonces salirnos de esta comodidad. Además, como les acabo de decir, el mensaje que Dios pone en los profetas es un mensaje que revela la crisis del pueblo. ¿Ven? Dios tiene sus embajadores, y Satanás, que es un imitador y es un alguien que falsifica, también tiene sus emisarios. Es decir, hay por allí emisarios que dicen ser de Dios, pero son realmente emisarios de Satanás. ¿Por qué? Porque en vez de sacar a la luz la crisis y el problema del pueblo de Dios, porque Dios nos castiga no para destruirnos, sino porque, digamos, si hay adulterio en tu vida, si tú estás allí sentado y le estás siendo infiel a tu esposa no sabe, tus hijos no saben, y tú te estás diciendo: ¿sabes qué? Estoy bien, me salí con la mía, después pido perdón, o lo hice solo una vez o dos veces, y nada pasa, y Dios no manda a nadie. Ese pecado te va a destruir eventualmente, ya sea aquí o en la vida venidera. Si Dios realmente te ama, va a mandar a alguien que revele ese pecado. Pero qué feo ser ese embajador, ¿sí o no? Qué feo ser Natán, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de quién era Natán? ¿Quién era Natán? El profeta que no mucho se conoce de él, que Dios lo envió al gran ungido de Dios, al rey David, al que mató a 10,000, al que mató a Goliat. Qué feo ser Natán. Dios mío, me imagino que sus rodillas temblaban, aunque de repente él estaba bien fortalecido del Señor. Me imagino cuando él entra por ese palacio y entra a la corte real, y ahí está David, y dice: David, ¿qué quieres, Natán? Dime, pues, ¿la palabra de Dios es buena? Qué feo tener que ser Natán y decirle: hay un incidente. Había un hombre que tenía muchas ovejas, tenía mucho ganado, tenía muchas cosas, y después vio a su vecino que solo tenía una ovejita y se la quitó y se la robó. ¿Qué hacemos con él? ¡Ah! ¡Matémoslo! Ese eres tú. Fácilmente él tenía el poder político para matarlo en ese momento y encubrir el pecado. Y Dios, como hijos de la luz, nos ha enviado a dar un mensaje que al mundo de tinieblas no les agrada. Y va a incomodar tu estatus social. Tiene que. Si el mensaje que predicamos nos hace más populares ante el mundo pecador, algo debe que estar mal con el mensaje. ¿O acaso no fueron las palabras de Jesús cuando le dijo a los que le seguían: bienaventurados sois vosotros cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo? ¿Por qué él dice esto? ¿Por qué somos bienaventurados? Porque así que persiguieron a los profetas antes de vosotros. Aquel que Dios envía con un mensaje no muy agradable para la carne, pero es un mensaje que para aquellos que lo aceptan resulta en su vida. También con el amor podemos entender, como les dije, que el llamamiento no viene de hombre, sino que viene de Dios. Segunda de Corintios es cuando nos dice, ¿se acuerdan cuando él nos dice que la excelencia del poder reside en Dios y no en nosotros?
Y también es el apóstol Pablo que nos recuerda que lo necio, lo sucio, lo vil del mundo es lo que Dios ha sacado para destruir lo mucho del mundo. Tú quizás dices, no, es que esa no es mi vocación, yo no fui a seminario, yo no fui a instituto bíblico, yo de Biblia no sé mucho, yo soy una persona educada en otro, eso es otra mi vocación, soy mecánico, soy carpintero. Déjame decirte una cosa, lo que Dios está buscando es gente sencilla, responsable y obediente. Dios está buscando gente que diga, heme aquí, envíame a mí, Señor. Dios está buscando a esos Isaías que cuando dicen el cielo, ¿a quién enviaré? ¿Quién acepta el reto? ¿Cuál de ustedes se cree macho del serio para decir lo que yo quiero que digan? Y de repente ahí está el sumo sacerdote y dice, no, porque voy a perder mi estatus. Y de repente ahí está la clase religiosa, no, pero es aquí un pequeño pastorcillo, desconocido, un puchero, alguien no instruido, que dice Dios, envíame a mí, yo voy a predicar. Ese eres tú, ese somos nosotros. Quizás no a la misma extensión y quizás no con la misma influencia, quizás no se hablará de nosotros en 1000 años, quizás no escribiremos un libro y se hablará de nosotros en 2000 años, pero mientras tus pies están aquí, anuncia el Evangelio de paz. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero la paz no puede venir si primero no hay reconciliación, y la reconciliación requiere arrepentimiento. Y para poder arrepentirse primero hay que señalar el mal. Para poder arrepentirse primero hay que decir al pecador, pecador, esto es el mal, este es el cáncer. Primero hay que dejarle saber de que está mal en sus caminos. ¿Cuánto dice hacerlo? Cuando Amós recibió su llamamiento divino, salió de Judá, es decir, él estaba en el reino del sur. Déjame darle un poquito de contexto político, no voy a alargar mucho en este punto, pero después de los primeros 2 reyes, es decir, 3 reyes, Saúl, después David, después Salomón, ¿se acuerdan? De Israel. Israel era una nación unida, pero después de estos primeros 3 reyes, hubo una crisis política y el reino se dividió entonces. Estaba el reino del norte, que se le llamaba comúnmente el reino de Israel, y estaba el reino del sur, que se le llamaba comúnmente el reino de Judá, porque era básicamente la tribu de Judá, que apoyó el linaje de David, es decir, los descendientes de David. Su capital, el reino del sur, era Jerusalén, y la capital del reino del norte era Samaria. Y aunque había, ¿cómo se dice? Trading, había intercambios, había negocios, es decir, usted podía ir del sur al norte, del norte al sur. Era algo similar a Estados Unidos y a México. Había intercambio, la gente pasaba de un lado al otro, pero no muy bien se llevaba, sino que el uno hablaba mal del otro. Casi igual lo que está pasando. Y los dos se criticaban y por momentos inclusive iban a la guerra y luchaban el uno contra el otro. Amós es un boyero, es un pastor del reino del sur, de Judá. Y Dios lo llama para llevarlo al reino del norte. Esto es aproximadamente en el siglo 8, es decir, 750 antes de Cristo. Ahora, ese es un tiempo muy crítico. Yo quiero que ustedes entiendan la importancia del tiempo, porque Dios hace todo perfectamente. Dios es un Dios de tiempos y de sazones. Él lo tiene todo muy bien medido. Este tiempo es un tiempo de prosperidad. Nos fue llamado a cumplir su misión en un tiempo cuando tanto el imperio del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, eran prósperos. En los días de Jeroboam, el segundo rey de Israel en el norte, estaba en su punto máximo de su poder. Lo podemos ver en Oseas capítulo 2, versículo 8. Jeroboam, el rey del norte, había derrotado a los sirios y ensanchado el territorio del reino del norte hasta el límite del norte que había tenido cuando el reino estaba unido bajo el tiempo de David y Salomón. Y se había extendido desde Hamat, que es una ciudad bien al norte cerca de Siria, hasta el Mar Muerto en el sur. Esto se ve en 2 Reyes capítulo 14.
Eso es en cuanto al imperio del norte, en cuanto al reino de Israel. Y en cuanto a Judá, era el rey Usías que reinaba. Y aquellos que saben un poquito de Biblia, en 2 Crónicas, nos habla acerca de Usías. Era el rey Usías que había subyugado a los idumeos y a los filisteos a la costa, y había sometido a los amonitas y promovido la agricultura y las artes nacionales propias de los tiempos de paz. Había creado un ejército grande y poderoso y fortificado mucho a Jerusalén. Todo eso está en la Biblia, 2 Crónicas, capítulo 26, y también Segunda Reyes, capítulo 14, versículo 28. Es decir, es un tiempo cuando realmente, según todas las indicaciones sociales, no hay necesidad de un profeta. ¿Me están escuchando? En otras palabras, hay abundancia, la gente está empleada, la gente tiene su propia casa, la gente tiene su negocio, todas las cosas están bien. Es un tiempo donde los dos reinos, aunque están divididos y están un poquito en conflicto, es un tiempo de relativa paz. Es un tiempo realmente que nunca más ni Israel ni Judá va a volver a disfrutar. Acuérdense que era 722 a.C. cuando el imperio asirio vino e invadió el reino del norte. Para aquellos que no saben, el reino del norte cayó en manos de los asirios en el 722, y eran como aproximadamente 200 años después, en 586, cuando eran los babilonios que vino y destruyeron el imperio del sur. Les estoy dando información, mucha información. Lo están registrando, hermano. Diga que está a tu lado, no se desconecte. Les aseguro que traté lo más que yo pueda no darles mucha información. Yo solo les estoy dando la información que yo creo que es necesaria que ustedes tengan. Lo que les estoy tratando de dejar saber, hermanos, es que Dios llama a Amós bajo circunstancias que humanamente parecen ser contraproductivas. Número uno, él está bien. Él y su familia están bien. Número dos, las naciones están bien. No es tiempo de guerra, es tiempo de paz. No es tiempo de pobreza, es tiempo donde la gente tiene buenos trabajos, buenos salarios, la gente está feliz. Ese es ese tiempo. El problema es que, como les digo, ellos no sabían que ni siquiera 3-4 décadas después iba a venir el imperio de Asiria y iba a invadir y literalmente iba a arrasar con todo el imperio del norte, el reinado de Israel. Indudablemente que Israel se sentía seguro en este tiempo. Se sentía como que no había por qué estar velando. Se sentía como que todo estaba bien y no había necesidad de ningún tipo de reforma, ni reforma social, ni mucho menos reforma espiritual. Porque nosotros como seres humanos tenemos la mala tendencia, y esto le está pasando a la iglesia y siempre le pasará, me imagino yo, hasta que Cristo vuelva. Tenemos la mala tendencia como seres humanos a asociar la abundancia económica con bendición espiritual. Siempre tenemos eso. Y yo creo que ese es el espíritu idólatra de todo hombre. Acuérdense que yo les expliqué hace varios meses atrás que la razón por la cual la idolatría, es decir, ¿por qué es que van y adoran y veneran al Cristo negro de Esquipulas? ¿Por qué es que van y adoran al Buda y le soban la panza? ¿Por qué es que van y hacen todo ese tipo de imágenes? Sencillo, porque pensamos que lo divino nos trae favor, nos va a echar billete. Yo le hago esto y yo le doy esto y él me llena el bolsillo. Y entonces es el espíritu idólatra que aún reside en la iglesia, y muchas veces pensamos mal. Vemos una iglesia como la Odisea. Cuando usted mira en el libro Apocalipsis de las 7 iglesias en Asia Menor, que eran las iglesias más influyentes del área cristianas, que los mismos apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, habían establecido, vemos que la iglesia en la Odisea era una iglesia rica, con templos, con infraestructura, con todos los lujos del día. Es una iglesia, un templo donde si usted estaba en la Odisea, esa era la iglesia que usted y sus hijos querían estar. ¿Por qué? Porque ahí había ministerios, ahí había buena escuela musical, ahí había buenos asientos, ahí había buen parqueo, ahí había buena alabanza, ahí había bueno todo. Es decir, una iglesia que por todos los sentidos humanos era una iglesia próspera. Pero es la iglesia que Dios le llama una iglesia ¿qué? Pobre y miserable. ¿Por qué?
qué? Porque nosotros asociamos la bendición económica con bendición espiritual, pero Dios asocia la bendición espiritual ¿con qué? Con santidad, con integridad, con rectitud, con los frutos del Espíritu Santo, con un carácter que se expresa de acuerdo a la medida de Jesucristo. Amén. Pero nosotros no. A nosotros no nos importa el carácter moral de Él. A no nos importa el carácter, sus palabras. A no nos importa qué es lo que mira, qué es lo que escucha, cómo que vive. Déjalo vivir con tal y que el hombre tenga billete. Es mi amigo, es miembro de la iglesia. Y no es así. Sino que normalmente a veces es el mismo Satanás. Es el mismo Satanás que como trató de hacerlo con Jesucristo, lo hace con mucho disque llamado cristiano, y viene en nuestros días sutilmente nos dice: si postrado me adoras solo por un momento, te daré todo. ¿Me están escuchando? De Israel, como les digo, los mismos profetas en Betel, que era la capital religiosa del reino del norte, y en Judá, Jerusalén, la ciudad del gran rey, donde estaba el templo todavía erigido, ellos estaban sacrificando, ellos estaban celebrando las lunas, ellos estaban celebrando los días de reposos, ellos estaban celebrando Pascua, y todo el mundo estaba feliz, y todo el mundo estaba asumiendo de que todo está bien. Estamos bien, estamos muy bien. Pero Dios sacó a Amós, y ahí de Amós, ay pobrecito. Lo que no sabía, como les dije, el reinado del norte, es que Asiria se estaba armando calladamente. Asiria al norte y al oriente se estaba armando y estaba avanzando y se estaba preparando para hacer guerra y atacar a Israel. Los frutos naturales de la prosperidad son los siguientes. Cuando hay prosperidad en una nación, cuando hay prosperidad en nuestras propias vidas, tiende a suceder ciertas cosas. Nos volvemos orgullosos. ¿Sí o no? Nos volvemos egoístas, ¿sí o no? Las personas que más aman el dinero son las que más tienen. ¿Right? O investiguen en su vida. Entre más dinero usted tiene, ¿qué es lo que más usted quiere? Más dinero. Pero cuando usted estaba en su país, usted el dinero con tal que comía, usted no estaba pensando en iPhones. ¿Verdad que no? Pero aquí el patrón le llamó y le dijo: mira, te vamos a subir el salario, En vez de pagarte a 17, te vamos a pagar 20. Uy, dice, gloria a Dios, y ya estás pensando, ¿cuándo viene el otro? Y la prosperidad trae egoísmo, trae orgullo, trae un sentido de lujo, trae un sentido desmedido. Se lo digo por experiencia, y se lo digo tanto experiencia de tu vida como experiencia vista. Comenzamos a gastar cosas innecesariamente cuando realmente hay necesidades. Por ejemplo, vamos y compramos un par de zapatos que cuestan, por ejemplo, $200, cuando todavía no hemos pagado el bill de la luz. ¿Verdad? Entonces, cuando viene el bill de la luz, ¿qué es lo que hacemos? Usamos la tarjeta de crédito y nos endeudamos. Y después, con el tiempo, esa deuda agarra, genera intereses, y al final de 5 o 6 años, hermano, yo sé que se ríe porque duele, porque eso es lo que estamos viviendo. Después de 5, 6, 7 años, la deuda que usted decía, lo pago el próximo mes, ahora es una deuda de 10,000, 15,000, 20,000 dólares. Y no hay manera de salir de ella. Eso es lo que pasa en tiempos de prosperidad. Eso es lo que pasó aquí antes de la recesión. Todo el mundo compraba casas que no se podía pagar. ¿Right? Pero todos saben, ¿eh? Todos saben. Hasta el pobre estaba comprando una mansión. Hasta el desempleado que vivía de welfare compraba mansiones y tenía un estudio. Eso no se puede sostener para siempre.
Eso es una falsa ilusión. Tarde o temprano se va a quebrar, ¿sí o no? Y esto es lo que está pasando. Y entonces Dios llama a Amós. No era el único, sino que también él tiene contemporáneos como Oseas, Isaías. Y él lo llama y lo envía al norte con un mensaje bastante duro. Lo peor es de que cuando hay abundancia, ¿sabes qué es lo peor? Que no solo comenzamos a actuar tontamente en términos materiales, es decir, comenzamos a pensar como que somos impermeables a la pobreza, que como tenemos buen estatus presente, estamos bien. El problema es, hermanos, que también nos enfría en nuestro espíritu. Ya no hay tanta necesidad de ir a la iglesia, ¿sí o no? ¿Verdad que no? Pregunta. No se ría para que no ni siquiera dé una indicación de cómo es que usted responde. Si el día de mañana usted agarra un trabajo donde le están pagando $10,000 a la semana, el problema es de que tiene que trabajar los días de servicio. Usted, ¿verdad? Que hasta luego, goodbye. ¿Verdad? Claro que sí. Yo le diría, hasta lléveme a mí. ¿Cuántas veces no lo hemos visto en esta iglesia? ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Y lo seguiremos viendo, hermanos. Prepárense, tristemente así es la naturaleza humana. Gente en grande y severa necesidad. Severa necesidad, severa necesidad. Perdió un ser querido. Acaba de llegar de su país. Perdió su trabajo. Tuvo una lesión en el trabajo. ¿Cuántas veces? ¿Y qué es lo que pasa? Como perdieron su fuente de confianza, que era el dinero que ellos producían, entonces ahora ¿hacia dónde acuden? A la iglesia, a Dios, y comienzan a decir, oren por mí, por favor. Ahí sí viene la vigilia. Ahí sí viene el culto de oración. ¿Sí, verdad? Ahí pide oración y lo ungimos al hombre. A la mujer. Manos abiertas, le da una pequeña ofrendita. Hasta le celebramos los cumpleaños que nadie le ha celebrado. ¿En serio? Y Dios lo levanta porque Dios es fiel. Dios perdona, ¿sí o no? 7 veces uno cae, justo. ¿Qué? Hasta los justos reciben el sol y la lluvia de Dios. Y Dios los levanta y se recuperan y agarran nuevos trabajos y todo está bien, se hacen de novio. ¿Y qué es lo que pasa? Hermanos, ni sabemos cuándo dejaron de venir a la iglesia. Y ese es el carácter humano, esa es nuestra naturaleza humana. De que entre más es el ingreso y más es la entrada material, menos necesidad sentimos como que necesitamos de Dios. Bill Gates dijo, yo no tengo tiempo de ir a la iglesia el domingo, lo veo como una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo para él, porque en vez de venir a la iglesia, ¿qué es lo que él puede estar haciendo? Imagínese si usted cada minuto usted produce 1 millón, ¿usted estaría donde? ¿En la iglesia o en la casa? Ahí. Eso es un tiempo similar al cual estamos viviendo en esta nación. Quizás no tanto en nuestros países, no tengo suficiente experiencia, no he crecido en mis países, en los países que dejamos, pero por lo menos de esta nación es bastante lo que está pasando. ¿Sabes qué es lo que había pasado con el reino del norte? En Betel, que significa casa de Dios. ¿Qué significa Betel? Ahí Jeroboam el primero, es decir, el papá del rey Jeroboam el segundo, durante el tiempo de Amós, había puesto lo que se llama el becerro de oro. Y este era el culto del reino del norte. Sí, adoraban a Yahweh, adoraban a Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero también se habían mezclado con las naciones vecinas y habían como mezclado un tipo de monstruo, un tipo de Frankenstein religioso, donde se adoraba a Dios el día sábado, se adoraba al verdadero Dios,
por medio de lo que él había estipulado, pero después entre semana teníamos estas otras cosas y estas otras imágenes. Había un culto al becerro que había sido instituido por Jeroboam el primero. Eso se encuentra en 1 Reyes capítulo 12. Y fue una de estas de las razones por la cual Dios agarramos, tanto como seas, para comisionarlos como profetas y llevarlos al reino del norte. ¿Cuántos dicen en el Señor? Ven conmigo al libro de Amós una vez más, capítulo 1. El propósito principal de Amós, si podemos ver algún tema en sus palabras, fue llamar la atención del pueblo a Dios a sus pecados y hasta donde fuera posible intentar de producir en ellos arrepentimiento. Así como el apóstol Pablo cuando estaba en Atenas y cuando vio, dice la palabra que se encolorizó cuando vio la idolatría de ese lugar, así también Amós quizás se había conmovido al ver el lujo, el pecado, la perversión y la idolatría del reino del norte. Amós llega entonces, es una persona, un pastor del reino del sur. Dios lo agarra y Dios lo comisiona. Vuelvo a repetir, no es una persona de muy alta clase, es sencillamente clase media. No es una persona bien, con buenas conexiones religiosas, políticas, económicas, financieras. Es también una persona, como yo les dije, que no fue a la escuela de profetas, no es una persona entrenada en profecía, no es una persona que tiene el sello de la aprobación, ¿verdad?, del concilio de profetas. Y va entonces, y Dios lo lleva al reino del norte, a Betel lo lleva, allí cerca de la capital del reino del norte de Samaria. Lo lleva, ahí está el becerro de oro. Ahí está el pueblo de Dios. No estoy hablando de los moabitas, no estoy hablando de los filisteos, estoy hablando del pueblo de Dios. El mismo pueblo que alaba a Jehová el día sábado. Viene allí y él viene y Dios comienza a poner palabras en la boca de Amós. Vamos a ver un pequeño vistazo a estas palabras. Ahí es conmigo el libro de Amós capítulo 1. Versículo 3 en adelante. Así dice el Señor. Estoy leyendo esta versión. ¿O sabes qué? Vamos a leer la Reina Valera 1960. Dice que la mayoría de ustedes lee esta. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿A los hijos de quién? De Amón. Me imagino, debe enseñarle un poquito qué es lo que pasa aquí. Cuando el pueblo de Israel, imagínense que Amós llega y en Betel y están los profetas, y él dice: hey, mi turno. Levante la mano, diga mano. Hey, el sumo sacerdote de Betel se llamaba Amasías. Y le dice a Amasías: hey, Amasías, dame, yo tengo una palabra. Oh, sí, ¿quién tú eres? Amós. Nunca he escuchado eso, pero está bien, ve. Y él se levanta. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo. Porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban en cita. En ese momento el pueblo de Israel, ¿qué hizo? ¿Por qué? Para aquellos que no saben, los amonitas eran enemigos de los israelitas. ¿Los hijos de quién? Amón. Está bien. Vaya conmigo al versículo 6. Así dice el Señor: por 3 transgresiones, por 3 pecados de Gaza, y por 4 no revocaré ¿qué? Su castigo. ¿Quiénes son los que viven en Gaza? Los filisteos. Cuando Amasías y el pueblo del reino del norte escucha eso, ¿qué es lo que ellos hacen? Amén. Dios destruirá y castigará a nuestros enemigos. Vayan conmigo al versículo 9. Así ha dicho Jehová. Mire la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Por 3 pecados y ¿qué? Y por el 4. Es una fórmula dejándole saber: 3 strikes, you're out. En otra palabra, lo que le estoy pronunciando, la maldición y el castigo que estoy pronunciando sobre estas ciudades y estos pueblos, se va a hacer.
no es que si se arrepiente como Nínive, no es un mensaje donde hay posibilidad de que Dios se retraiga, sino que es un mensaje que digo, yo ya les he dado 3 strikes. Y por el 4, ¿están escuchando? ¿Están entendiendo? Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de quién? Tiro, y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Qué es lo que dice la gente? Gloria a Dios, los de Tiro, los de Sidón y Tiro, los sirios. Está bien que se lleven ellos, según la gente dice. Vaya conmigo al versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Por 3 pecados de Edom, los descendientes de Saúl, y por el 4 no revocaré su castigo. Los edomitas eran enemigos de los israelitas. ¿Qué es lo que hicieron los israelitas? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Está ungido el hermano Amos. Vaya conmigo a capítulo 2, versículo 1. Perdón, 13, versículo 13, del capítulo 1. 13. Así ha dicho ¿quién? Por 3 pecados de los hijos de Amón, por el 4 no revocaré su castigo. Los amonitas. Amén, gloria a Dios, enemigos. Y por último, vaya conmigo a capítulo 2, versículo 1. Amén. ¿Qué dice? A ver, 2, 1, póngalo ahí enfrente. Así ha dicho, por 3 pecados de quién? Moab, los descendientes de Lot y su hija, y por el 4 no revocaré su castigo. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que Amón le estaba diciendo al pueblo, a Betel? ¿Qué es lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel? Básicamente es esto. Todas las naciones vecinas, básicamente hizo un rondeo. Y le dice Israel, todas estas naciones vecinas a ustedes, que ustedes han tenido que combatir y tener que defenderse de ella, Dios los va a castigar. ¿Qué nación nos quisiera, cuál nación no quisiera escuchar eso? Oh, buena recepción ahí. ¿Verdad que sí? Ahí sí quizás lo invitaban de nuevo. ¿Ok? Vaya conmigo al versículo 4, capítulo 2. El problema es que, como dice el apóstol Pedro, el juicio siempre comienza por casa. Vayan conmigo al capítulo 2, versículo 4. Así dice Jehová. A ver, versículo 4 en adelante. Así dice Jehová. ¿Por 3 pecados de quién? De Judá. ¿Y por el 4 qué? Todavía allí estamos bien, porque el reino del norte no se lleva con el reino del sur. ¿Me están entendiendo? Aunque eran del mismo linaje, eran hijos de Abraham, con todos, después de la guerra civil y la fracción, como que ellos querían que el uno o el otro se muriera. ¿Right? Entonces aquí está un mismo ciudadano. No sé si me va a entender. Es como que venga, es como que venga un mismo mexicano a Estados Unidos y diga lo que está diciendo Trump. Oh, bien, está bien. Entonces los israelitas está bien, mira, hasta él que es de ahí sabe que le va a ir mal a esa nación. Me imagino que hasta este punto el reinado del norte, Betel, una institución que había pervertido el culto a Jehová, se sentía bien, se sentía alabado. Ahora entremos al verdadero mensaje de Amós. Versículo 6. ¿Lo tienen? Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de quién? De Israel, y por el cuarto, no revocaré su castigo. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando en el reinado de Israel. Y voy ahora a leer mi versión,
porque la versión mía es un poquito más fácil de entender. Porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desválidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre ropas empañadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados lo beben en la casa de Dios. Detengamos ahí. El profeta comienza a decirle al reinado del norte: también llegará destrucción sobre ustedes. Porque aunque haya prosperidad y parezca que todo está bien, acuérdense, yo ya le di un contexto histórico y social. Dios, que conoce todo lo que hay detrás del telón, les dice: lo que realmente abunda en ustedes es corrupción. Vamos, hay males sociales. Versículo 6. Venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Es decir, la gente estaba tan aprisionada a la avaricia, es decir, amaba tanto el dinero, y que la gente lo único que quería en esa sociedad, en esa comunidad, era el dinero. Es de que aún los abogados eran sobornados y la causa de los justos no era escuchada, y había corrupción. A los necesitados, a los que realmente necesitaban, desválidos, versículo 7, la gente los echaba a un lado. A los humildes, a los pobres, nadie los cuidaba. Y no solo esto, sino que también en el versículo 7 había una crisis de inmoralidad, había adulterio, había fornicación. El padre y el hijo se llegaban a la misma prostituta. Versículo 8, dicen que el vino que tomaban los sacerdotes, los líderes religiosos y políticos, el vino que tomaban en el templo, lo habían alcanzado a través de tarifas e impuestos injustos que habían puesto sobre el pueblo. Y si usted sigue leyendo, vamos a ir al capítulo 2, versículo 12. Vaya conmigo al capítulo 2, versículo 12. Porque esto es un diagnóstico bueno de lo que estaba sucediendo en esa nación. Versículo 12 dice de la siguiente manera: mas vosotros dices a